Muy buenos días a todos, chicos. Bueno, estamos a domingo, domingo 13 de abril. Empieza, creo, la semana de Semana Santa allí en España. Y bueno, hoy quería hacer un vídeo más centrado en análisis técnico al 100%, sin indicadores ni nada, simplemente acción del precio, para que veáis un poquito en qué situación estamos. Voy a comentar algunas monedas que, bajo mi punto de vista, creo que están muy bien. Hoy podemos tener el primer cierre semanal bueno desde noviembre. O sea, llevamos prácticamente pues todo diciembre, enero, febrero, marzo y prácticamente parte de abril. O sea, llevamos casi 5 meses sin tener un buen cierre semanal. Este podría ser el primer cierre semanal, os voy a explicar el por qué. Luego al final os comentaré qué monedas para mí son mis favoritas. No voy a dar todas, obviamente, porque yo tengo una comunidad que la gente obviamente me paga por estar en esa comunidad y yo obviamente me debo a ellos, pero sí voy a comentar alguna moneda que creo que me gusta y que creo que tiene buena pinta para las próximas semanas, ¿no? Así que sin más dilación comenzamos por Bitcoin. Bueno, Bitcoin todos sabemos que tenemos una zona, bueno, dos zonas muy importantes. Zona de suelo muy importante en torno a los 78.273. ¿Por qué? Fijaros siempre entre las mechas y los cierres de cuerpo de vela, porque normalmente nos suele dar bastante pista, ¿no? ¿Qué nos llama la atención aquí? Cuando el Bitcoin dejó este mechazo, que cerró en 94.297, pero la mecha la dejó prácticamente en 78.273, se marcó aquí una liquidez muy grande que, pues en este caso, vinimos a rellenar, ¿no? Si os fijáis, esta vela de aquí estuvo por debajo, pero cerró por encima. La siguiente vela que veis, esta de aquí, vino a retestearla, pero el cierre fue exactamente justo por encima de la mecha de aquí, y esta semana estamos viendo un cierre semanal muy bueno. Por lo tanto, sabemos que los 78.273, al no haber visto ningún cierre de vela por debajo, sabemos que es una zona muy clara de soporte. Pero por el otro lado tenemos una zona importante de resistencia, que son los 88.773, ¿no? Que es una zona que se ha formado ahí un pequeño doble techo. Si bajamos al gráfico de 4 horas, podéis ver que se tocó aquí y no ha conseguido superarse, ¿no? ¿Qué es lo interesante de todo esto? Pues normalmente he comentado muchísimo este término de la psicología de masas, ¿no? Que es romper un soporte, ahora lo veréis en otros gráficos que se ve claramente, venir a recoger liquidez por debajo de la zona de soporte. ¿Por qué? Con una razón muy sencilla, y esto lo hacen muchísimo en criptomonedas, lo hacen también en otros mercados, pero sobre todo en cripto, es venir a quitar todos los stop loss que se sitúan. ¿Por qué? Porque si una persona ha comprado aquí, normalmente la persona que compra aquí pone una compra así, pone un stop loss pues más o menos un poquito por debajo. ¿Y qué es lo que hace? Que si tú has comprado, y en este caso lo vamos a extrapolar a esta zona, imaginar que tú has comprado aquí, tú te has puesto un take profit en esta zona, te pones un stop loss un poquito por debajo de lo que era ya este stop loss. ¿Qué pasa? Te toca el stop loss y luego tu operación se va para arriba. Y esto es una psicología de masas brutal. Y normalmente se suelen hacer dobles suelos. Cuando es una psicología de masas se suele hacer un doble suelo, o el segundo suelo es un poquito más arriba que el otro, ¿no? Pero eso suele ocurrir mucho. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Bitcoin para empezar la tendencia alcista? Nosotros estábamos vigilando en su momento la zona de los 90, para ser exactos 92.800, que fue el último alto, ¿no? Pero al haberse formado este alto y este alto, es muy importante romper los 88.773. Si el Bitcoin es capaz de tirar para arriba y formar una continuación por encima de estas zonas, ya tendremos confirmado que la tendencia cambia de bajista, porque estamos en tendencia bajista ahora mismo en diario, en forma de canal descendente, cambiaremos de bajista a alcista. En semana todavía tenemos una clara tendencia alcista. Si lo miramos en el gráfico semanal, podéis ver claramente cómo el gráfico es hiperalcista en semana. Salvo que perdiéramos los $73.000, el gráfico sigue estando alcista en semana. ¿Qué ocurre? Que en diario necesitamos romper los máximos anteriores para empezar a formar máximos y mínimos crecientes. Y estos máximos se sitúan en 88.773. Vamos con Ethereum. Ethereum os comentaba, os voy a dar mi opinión completamente objetiva acerca del Ethereum. El Ethereum teníamos dos zonas, las marqué, los 1521 y 1470 más o menos, estas dos zonas azules, que es la última vez que tocamos esta zona, fue en septiembre de 2023, se disparó el precio del Ethereum. En estas dos, tengo aquí esas dos marcadas porque son zonas de mucha liquidez. Una porque dejó una mecha muy grande y la siguiente fue porque fue a hacer una vela envolvente en semana y dispararse. La última vez que vimos una vela envolvente en semana fue justo en octubre de 2023. ¿Y qué ocurrió?
que la vela envolvente semanal del Ethereum se disparó. ¿Por qué esta semana es tan importante a nivel técnico? Porque hay muchas monedas, en este caso el Ethereum está dejando vela martillo, pero hay muchas monedas que están haciendo velas envolventes en semana, que eso es muy, muy, muy potente. Normalmente hacer una vela envolvente en semana, en zona de soporte, suele ser un cambio de tendencia muy, muy claro, ¿no? Y podemos ver un gran reverso, ¿no?, en el mercado. Cuando suele haber tanto para arriba como para abajo. Aquí podéis ver una envolvente bajista y veis cómo el precio cae, ¿no? Aquí podéis ver, veis esta de aquí, esta la anterior, fue en julio de 2021, podéis ver aquí en el Ethereum cómo esta vela envolvente la teníamos justo a la semana del 19 de julio de 2021, aquí hacía un soporte perfectamente claro en los 1750, esta era una zona de soporte, zona de oferta y demanda, todo esto hace una vela envolvente y se dispara, ¿no? Cuando hay velas envolventes normalmente es para que haya un cambio de tendencia claro. Entonces, estas dos zonas en el Ethereum eran fundamentales aguantarlas. Estamos dejando una muy buena vela semanal porque es una vela doji, martillo, aguantando bien esa zona. Pero ¿qué es lo que me llama a mí la atención? Lo decía el otro día, es el tema de la dominancia del Ethereum. La dominancia del Ethereum, esto parece ser que lo hacen a posta, yo no sé si hay algo de conspiranoico detrás, pero aquí vosotros sabéis que la Fed, pues, o aplica, o incluso el Banco Central Europeo, aplica dos términos en la economía, o el QT o el QE. El QT es cuando se suben los tipos de interés, se quita el dinero del mercado, se quita liquidez para intentar bajar el tema de la inflación, y viceversa. Luego está el QE, que es cuando se inyecta capital al mercado, se bajan los tipos de interés y normalmente los mercados suben, ¿no? Qué curioso que en finales de 2019 se terminó el QT. Se terminó lo que era subir los tipos de interés, se terminó lo que era retirar dinero del mercado y empezó pues un QE bastante claro, ¿no? Y qué casualidad que se formó un doble suelo clarísimo en esta zona. Os he dicho que normalmente hay psicología de masas. ¿Veis cómo aquí teníamos un soporte muy claro? Rompe soporte, psicología de masas, se forma un doble suelo y tiró para arriba. Aquí justo termina el QT y es que parece ser que ahora justo la Reserva Federal dijo ya el otro día que van a hacer lo que tengan que hacer para estabilizar la economía, ¿no? Los datos de inflación han bajado mucho, con lo cual es muy probable que empiecen a bajar los tipos de interés y que termine este QT justo donde estamos, en la misma zona que en el 2019. Prácticamente 4 años y medio más tarde, parece ser que justo va a terminar exactamente en la misma zona, aquí donde estamos. Entonces, os voy a explicar una cosa. Si el Ethereum ha tocado los $4.000, todos estamos de acuerdo, ¿no? Hemos tocado los $4.000, sobre todo hemos tocado los $4.000 en la dominancia, cuando bajó esta pequeña caída que veis aquí en la dominancia, teniendo en cuenta que teníamos QT y teniendo en cuenta que teníamos el Ethereum en $4.000 y que solo hubo esta bajada en la dominancia y tocó los $4.000, ¿cuánto creéis que puede tocar el Ethereum en el momento que empiece el QE, no el QT, el QE, y la dominancia puede hacer este movimiento? ¿Cuánto creéis que el Ethereum puede tocar si hace la dominancia este movimiento y si empieza la bajada de tipos y incrementa el capital en los mercados financieros? ¿Cuánto creéis que puede llegar el Ethereum? Yo no lo sé. Haceros la pregunta. Esto es una información que tenéis que, ya os digo, relativizar, que tenéis que estudiar, tenéis que pensarla. Yo estoy haciendo un análisis profundo de lo que yo creo que puede ocurrir. Repito, si en el 2024 el Ethereum ha tocado los $4.000, teniendo en cuenta que la dominancia solo ha hecho esta pequeña bajada y estábamos en QT, ¿cuánto podemos tocar en el Ethereum si empieza el QE y la dominancia baja desde los 63, ya no os digo? Hasta aquí ya, o sea, ya no hace falta ni que tocásemos abajo, pero básicamente que nos fuéramos hasta los 48. Una bajada en la dominancia de 64 a 48 y que empezase el QE. Os lo dejo para que vosotros lo comentéis, ¿no? Lo analicéis y penséis en eso. Una cosa importante, dominancia del dólar tether. Dominancia del dólar tether, estamos en una zona clarísima de resistencia. Podéis ver que tocamos aquí, aquí y aquí. Y mirad la vela semanal que estamos dejando la dominancia del dólar tether. Es una vela brutal de oferta y demanda. Pero es que yo tengo aquí marcado, simplemente aunque quiera ver un poco los indicadores, en la dominancia del dólar tether, estamos, bueno, de hecho, hemos roto ya el canal. ¿Cuánto tiempo llevamos sin romper el canal? Pues prácticamente desde enero, que habíamos hecho un toque, 2 toques, 3 toques. Este fue el último toque que lo estábamos viendo justo en directo, este de aquí, que justo tocó el día el día del Liberation Day, que estábamos intentando un poquito por abajo, se fue para arriba. ¿Y qué hemos hecho? Otra vez psicología de masas. ¿Qué es lo que hace el precio? Tenemos resistencia, 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 rompe la resistencia con esta vela, pero no tenemos continuación. ¿Y qué hace automáticamente? Vela envolvente para abajo. Entonces, esto suele ocurrir en estos casos. ¿Y qué es lo que ha hecho? Posicionarse por debajo del canal. Entonces, ¿qué es lo lógico pensar ahora mismo después de que se ha roto un canal tan importante? Lo lógico es que formemos a lo mejor algo de continuación, pero el siguiente movimiento debería ser este.
Entonces, si hace este movimiento, Bitcoin debería recuperar máximos, Ethereum debería dispararse. ¿Por qué? Porque la dominancia del Ethereum, estamos en zonas clarísimas de soporte, en los total coin market cap estamos en zonas clarísimas, y en la dominancia de Bitcoin, que ayer vimos una buena vela, mirad dónde estamos en la dominancia de Bitcoin, chicos. Llevamos en un canal pues prácticamente 2 años, ¿no? Desde mayo de 2023, 2 años de canal que toca a la perfección por arriba, y mirar dónde estamos ahora en el cierre semanal. Estamos justo en la línea de tendencia y en una zona que también es importante de resistencia. Entonces, es cuestión de tiempo, por eso os digo, que veamos algún cambio de patrón y que veamos empieza a caer la dominancia y que empieza a subir el Ethereum. ¿Por dónde estamos, no? Por la zona en la que estamos. Y hoy quería comentaros un gráfico que me lo ha pasado Fernando, un compañero de la academia. Esta es sumando la dominancia de Bitcoin, dominancia del dólar Tether y dominancia de USDC. Si os fijáis, aquí tenemos una zona muy clara que fue cuando empezó la altcoin season en 2021. En 2020 vimos cómo vio esta caída, y luego teníamos también estas zonas en 2019, que fue justo cuando el Ethereum marcó el doble suelo histórico que se disparó el Ethereum. ¿Por qué comento este gráfico? Porque tiene todo el sentido. Esto es sumar toda la dominancia de Bitcoin, toda la dominancia del dólar Tether y toda la dominancia del USDC. Es decir, que si este gráfico sube, la gente lo único que quiere es tener Bitcoin, y si ya no es Bitcoin es pasar a una moneda estable. Y si este gráfico baja, lo que quiere la gente es estar literalmente expuesto al 100% en monedas, en criptomonedas, ¿no? ¿En qué situación estamos ahora mismo? Pues hemos tocado una zona importantísima, que es el techo este. Entonces, ¿puede ser que ya hayamos tocado el techo y nos vayamos para abajo? Podría ser, pero también está una posibilidad en que vengamos a rellenar toda esta zona. Entonces, ¿cuánto es ese movimiento? Pues estamos hablando de que si eso ocurriese, que nos fuésemos un 2,7% más de subida. Es decir, que a lo mejor el Bitcoin podría caer un 5, un 10% más. Entonces, por eso yo pienso que hemos tocado suelo, por eso yo pienso que es un momento bueno para Ethereum, y por eso pienso que, teniendo en cuenta los cierres semanales que estamos teniendo en muchas monedas, puede ser muy bueno. Esto va a ser un análisis más extenso, porque ya os digo, no haré vídeo esta noche. Creo que los cierres semanales, toco madera, salvo que pase algo muy raro, como pasó el domingo pasado, que íbamos a tener un buen cierre y de repente todo se fue al carajo, tiene pinta de que no vamos a ver un mal cierre, todo lo contrario, buen cierre en muchas monedas. Entonces, teniendo en cuenta esto, chicos, lo que os acabo de explicar del Ethereum y demás, deberíamos ver que si sube un poquito más, luego hagamos la caída final, ¿no? Para que veamos esta caída y que el mercado cripto se vaya para arriba. Pero hay otra cosa que quiero comentaros, y son varias monedas que yo tengo apuntadas, ¿no? Vamos, por ejemplo, a Solana. Solana, sin indicadores ni nada, aquí tenéis claramente una psicología de masas y vais a entender el porqué. Tengo aquí muchas líneas marcadas, os voy a explicar el por qué son tan importantes. Aquí tenemos pues prácticamente 3 líneas muy importantes de resistencia y de soporte en Solana. Tenemos esta primera, que fue el máximo histórico que se dejó en noviembre de 2021, que estuvimos por encima, no consiguió en semana cerrar justo por encima de los estos, pero oye, fue claramente hasta los $300 casi que hemos tocado en el Ethereum, en Solana. ¿Qué me llama a mí la atención de Solana? Pues vemos esta zona que está aquí, claramente no consiguió superarla, nos hemos venido para abajo. Luego tenemos esta zona de aquí a la izquierda. ¿Por qué? Esta zona marcó en marzo de 2024, justo se tocó aquí, y luego ya consiguió superarlo, ¿no? Pero es que aquí a la izquierda también fue importante. Si vamos al gráfico mensual, vais a entender el porqué. En Solana, en el gráfico mensual, no hubo un cierre más alto que los 209,46. Fue el cierre más alto histórico en semana. Por eso yo marqué aquí, y veis como en marzo tocó justo esos 209,46 y se vino para abajo. Con lo cual yo sé que esta zona ya es tremendamente importante. ¿Qué ha ocurrido en los meses de noviembre, diciembre y enero? Que hemos visto que hemos estado por arriba y por abajo, pero no había continuación. No teníamos varias velas de continuación por encima de esa zona. Por lo tanto, hemos visto cómo ha habido una caída. También, si os fijáis, cuando en 2021 tocamos este máximo, llegó un momento que caímos y dejamos aquí 2 cierres en abril y en marzo de 2022 que no consiguió superar esta zona. Pero es que luego, casualmente, cuando empezó la subida en diciembre de 2023, justo tocó de resistencia, no consiguió superarla. ¿Y qué es lo que hizo después? Una vela, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas consecutivas mensuales tocando los 123,31, esta zona de aquí. ¿Cuál es la diferencia? Veis que aquí no conseguíamos tener cierres mensuales muchos por encima de la resistencia, por eso vimos caídas, pero sí en Solana aquí, cuando conseguimos romper los 123, que era una zona importante, tuvimos 8 meses consecutivos cerrando por encima, y por eso se fue para arriba. ¿Qué tenemos en Ripple? Vais a ver la diferencia de Ripple. En Ripple no habíamos conseguido tener cierres mensuales por encima de los 1,99, esta zona azul que veis aquí.
Intentamos en 2017, cuando tocó los 3 y pico dólares, Ripple no consiguió cerrar por encima. En abril 2021, que fue el máximo que llegó, 1,98 también, no consiguió superar esta zona. ¿Y qué es lo que hemos hecho en Ripple las últimas semanas? ¿Por qué soy tan alcista en Ripple? Porque Ripple, a diferencia de Solana, fue romper en diciembre el mes por encima de los 1,99 y que hemos estado 1, 2, 3 y 4 meses consecutivos cerrando por encima de los 1,99. ¿Os acordáis cuando os decía que marzo había dejado buenos cierres, sobre todo en mensual, había dejado buenos cierres? Pues aquí tenéis un ejemplo clarísimo, como es el caso de Ripple. 4 meses consecutivos, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de que el Bitcoin ha caído a 74, Ripple consigue mantener en mensual esta zona de soporte. Por lo tanto, para mí, soy tremendamente alcista en Ripple. Pero si bajamos a semana, ¿qué nos llama la atención de semana? Que la vela semanal que está dejando, aparte es una vela martillo tremenda, si encima cerrase por encima de los 2,24 sería envolvente, lo cual sería muy buena, pero es que lo más curioso de todo, que tengo aquí esta línea azul, es que hemos tocado 61,8 Fibonacci. Desde el punto este de aquí, donde empezó la subida el 4 de noviembre, para arriba hasta el punto más alto, tenemos 38,2 de Fibonacci, 50,0 y 61,8. Justo ha sido tocar 61,8 y el rebote, que estaba más o menos en 1,62. Entonces, muy buen cierre que vamos a tener en semana. Muy bueno. Ya os digo, mucho tendría que cambiar en el día de hoy para que viésemos un cierre semanal distinto, ¿no? Pero tiene muy buena pinta. Vamos con otros para que entendáis la psicología de masas. Os voy a poner Polkadot, para que entendáis siempre lo que hace las manos fuertes para joder la marrana. Polkadot, cuando salió la moneda, pues pegó una subida muy fuerte y se formó un suelo. En enero de 2023 tocó aquí los 4,22, se fue para arriba, volvió a tocar aquí en junio de 2023, se fue para arriba. ¿Y qué es lo que hace la moneda? Normalmente, lo que os he dicho, ¿no? Suele perder un soporte porque hay mucha gente con stop loss ajustados, suele perder un soporte para que coger toda la liquidez abajo de los stops y luego tirar el precio para arriba. Y se forma este suelo de aquí. ¿Qué nos llama la atención? Que justo cuando después de tocar los 11 dólares, viene a tocar ¿dónde? Donde habíamos hecho el suelo de aquí. Se forma un doble suelo, con lo cual la psicología de masas, porque sigue prevaleciendo, esta zona es importante, doble suelo se va para arriba y ¿qué es lo que hace? Vuelve a tocar en el día de hoy, estamos en cierre semanal en los 3,65, en el mismo punto de octubre de 2023. ¿Es casualidad o no? Pero ¿qué es lo que más llama la atención de todo? Que ya no solo se ha quedado a gusto con tocar los 3,57, es que se ha ido hasta los 3,25. ¿Para liquidar a qué? Todas las personas que habían puesto sus stop loss, una persona que haya entrado aquí dice, yo voy a entrar aquí. ¿Por qué? Porque si esta fue una zona en la que hemos tocado varias veces, pues yo pongo mi stop loss un poquito protegido por debajo, ¿qué es lo que hace? Te tira el stop loss y automáticamente se va para arriba. Entonces, hay muchísimas psicología de masa en estos mercados. No es la primera vez que ocurre muchísimas veces. Entonces, esto hay que tenerla en cuenta. Polkadot es verdad que yo no voy a entrar hasta que no supere los 4,23 en semana, a pesar de tener un buen cierre semanal, pero sí me gustaría que cerrara un poquito por encima, ¿no? Eso sería fundamental. Además, nos llama la atención también que justo esta mecha que dejó en su momento, mirad la mecha que dejaste, esta justo mecha que luego vemos el rebote y ya se va para arriba, si vamos aquí a la derecha, vamos alargando aquí a la derecha, ¿qué nos llama la atención? Anda, es justo el 15 de octubre del 2023, justo toca aquí y se va para arriba haciendo psicología de masas. Qué casualidad aquí también, y qué casualidad que estamos cerrando semana por ahí. Entonces, hay mucha manipulación en el precio. Una de mis monedas favoritas, bueno, os voy a dar tres. Una de ellas es Render. Aquí tenéis claramente otro ejemplo de manipulación. Render. Fue tocar el 15 de enero de 2024 aquí, dispararse hasta los 13 y pico dólares. Casualidad que vuelve a tocarlo en agosto. En el mismo punto vemos este rebote hasta aquí. ¿Y qué es lo que hace ahora? Rompe el soporte. ¿Cómo lo rompe? En forma de ¿qué? Doble suelo. Aquí tenéis el doble suelo, psicología de masas. ¿Y qué está haciendo ahora mismo? Una vela envolvente. Render es mi favorita. Bueno, voy a dar estas tres favoritas. Una de ellas es Render por el comportamiento técnico que tiene. Esto es una manipulación tremenda. Esto es una psicología de masas porque lo que hacen es tirar el precio por debajo de un soporte para pensar que nos vamos mucho más para abajo y automáticamente sitúan el precio de vuelta por encima haciendo una vela envolvente. Así que Render, a nivel técnico, entrando al final del cierre de hoy, poniendo un stop loss abultado, no hace falta estar con un stop loss hiperajustado, poniendo un stop loss más o menos de un 40%, yo aquí me pondría el target más o menos buscar un 4 a 1, ¿no? Si estás invirtiendo un 1, ganar 4, ¿no? Y si pierdes, pierdes el 1. ¿Por qué? Porque tienes mucho margen de subida, tienes la psicología además habiendo cogido toda la liquidez de los stop loss y ya hay bastante margen para arriba. Así que esta es una de mis favoritas. Vamos con Cash. Aquí tenéis claramente otro ejemplo. Esta zona era la más importante, los 0,0747. Fue tocar esta zona y dispararse hasta los 0,20. Con lo cual sabemos que si tocamos esta zona es probable que rebote. ¿Qué hizo en el gráfico semanal? Fue tocar aquí e irse para arriba. Pero ¿qué hemos hecho ahora mismo? Si nos llama mucho la atención dos cosas, ¿no? Primero, la rotura del soporte. Segundo, formar el doble suelo, que si vamos al gráfico diario vais a entender
el doble suelo que hay aquí, ¿veis? Doble suelo que normalmente suele ser un poquito por debajo uno de otro, pero tenéis claramente el doble suelo y automáticamente se ha puesto por encima de la línea azul, que era la zona de máxima liquidez, con lo cual se ha liquidado mucha gente por debajo de esta zona porque era stop loss y ahora mismo está haciendo una vela envolvente. Si cerramos por encima de los 0,07, donde estamos ahora mismo, los 5,1, será muy buena noticia porque esta es otra que poniendo un stop loss, repito, al cierre, que luego cada uno haga sus análisis y demás, pero poniendo un stop loss de un 33%, se puede ir a buscar esta zona de liquidez que se dejó aquí, buscando un 3-1, esta zona de liquidez que se dejó. Entonces, este sería una operación para cash. Y otra de mis favoritas, que ya lo sabéis todos, es HBAR, 3/4 de lo mismo. ¿Veis? Casualidad que HBAR dejara justo esta mecha el 21 de junio de 2021, lo dejara aquí en los 0,1346, fue tocar aquí, dispararse de vuelta, que hizo un nuevo máximo histórico, los 0,60 prácticamente. Aquí luego hizo de resistencia, resistencia y mirar dónde ha venido a tocar en el mismo punto. ¿Qué está haciendo? Pues prácticamente una vela envolvente. No es exactamente técnicamente envolvente, pero es verdad que es importante. Y fijaros que desde la semana del 18 de noviembre hemos permanecido por arriba y tampoco esta semana hemos conseguido que cerrase por debajo, con lo cual muy buena vela semanal que está dejando. Y en mensual podéis ver claramente como la vela mensual, si terminase ahora abril, que quedan todavía 17 días, sería una vela mensual muy importante. Aquí hay dos cosas que se pueden sacar en claro. Número uno, se puede esperar al cierre del mes de abril. En mi opinión, teniendo en cuenta los cierres semanales que estamos teniendo, pues yo creo que no es necesario, pero oye, cada uno que haga lo que quiera. Sí es verdad que alguno podría decir, oye, pues en la dominancia del Ethereum quiero ver si realmente vemos un impulso. Entonces, cuando yo vea el impulso del Ethereum, pues me adentro a meterme las otras. Eso no hay ningún problema. Eso lo puede hacer el que quiera, ¿no? Yo sí, personalmente, viendo, por ejemplo, cierres semanales de Ripple, que el cierre semanal de Ripple para mí, teniendo en cuenta esta vela semanal, para mí es importante. Luego no nos podemos olvidar una cosa, nos vamos al gráfico 3 días y ¿qué decíamos en el gráfico 3 días? Que nuestro indicador está a puntito del cruce está. Y en el Bitcoin, que también hemos visto buena salida, se está produciendo ya finalmente en 3 días este cruce. Aquí hay dos cosas que se pueden tener en cuenta. Ya os dije que en semana lo bueno de todo esto es que hemos vuelto a ver un rebote, claramente un doble suelo y claramente un rebote en la zona del RSI que lleva aguantando 2 años, con lo cual buena señal que lo está haciendo. En nuestro indicador en semana sí es verdad que estamos en rojo, pero veis que la media móvil blanca ya se está yendo para arriba y ya en 3 días tenemos nuestra confirmación de que se va a producir ese cruce, con lo cual buena señal. Ahora bien, alguno dirá, ¿estamos en tendencia bajista en diario? Ahora mismo sí. ¿Qué necesitamos para que se rompa? Lo que os he explicado, el Bitcoin necesitamos que se rompa claramente los 88.700, que es este máximo que tenemos aquí. Porque uno puede entrar ahora con ese cruce, ¿no? Pero si uno quiere asegurarse de que va a estar más tranquilo, pues deberíamos esperar a la rotura de los 88.700, que además tendremos cruce medias entre roja y azul. Recordad que la roja y el azul se cruzaron a la baja el 13 de febrero, hemos visto esta caída y necesitaríamos ver un cruce al alza superando los 88. Si uno es más conservador, mejor esperar a romper esta zona. Si uno es más agresivo, puede entrar ya y esperar a lo que haga. Ahora bien, si uno es más agresivo, que ponga un stop loss por debajo de los mínimos de los 73, porque perfectamente si se da la vuelta, que podría ocurrir. Es verdad que hemos roto una línea de tendencia que llevamos ya meses aguantando, ¿no? Por lo tanto, es interesante, oye, si eres agresivo, no hay problema, pero que tengas en cuenta que podría darse la vuelta, ¿no? Y en el Ethereum, 3/4 lo mismo, hemos aguantado muy bien la zona que teníamos comentada, ayer vimos una buena salida, y en gráfico de semana todavía nuestro indicador está en rojo, pero en 3 días, como os decía, estamos a puntito del cruce, ¿no? Aquí uno que puede decir, oye, pues puedo esperarme a que confirme, tenemos divergencia en 3 días, lo cual es muy importante, divergencia en diario, nuestro indicador a punto de dar señal de compra, la última vez que dio compra fue aquí, en torno a los 2.500, se disparó a los 4.100, es cuestión de tiempo de que esto se dé la vuelta, ¿no? Con lo cual, también es interesante ver dónde estamos ahora mismo en Ethereum a largo plazo. Uno es más conservador, pues puede esperar un poquito a que en la dominancia del Ethereum empiece a tirar. Uno es más agresivo, puede entrar ahora con stop loss siempre protegido, ¿no? Así que estamos en una situación buena para el mercado cripto. Fijaros los cierres semanales que vamos a tener en el Total Coin Market Cap 1. Total Coin Market Cap 1 puede ser que haga una vela envolvente. Todavía queda mucho día, pero es una vela muy interesante recuperando la media móvil azul. Recordad, chicos, que si yo quito esto, mirad la media móvil azul donde está, estamos justo recuperándola otra vez por encima. Psicología de masa, lo mismo. ¿Cuántas semanas llevamos aguantando la media móvil azul? 1, 2, 3, 4, 5, rompe y automáticamente la siguiente se vuelve a recuperar, ¿no? Psicología de masas. Si vamos al gráfico 3 días, ¿qué nos dice nuestro indicador en 3 días? También se va a producir este cruce alcista. La última vez que se produjo el cruce fue aquí, el 18 de septiembre, que estábamos en 2 trillones y se fue hasta los 3.74, es decir, casi un 100% de subida, ¿no?
Total Coin Market Cap 2, ¿qué tenemos? Hemos aguantado bien la zona de soporte, a puntito de nuestro cruce en 3 días. Si nos vamos al gráfico de semana, que tenemos también una muy buena vela semanal, vela martillo, aguantando la media móvil 200, aguantando zona de soporte y simplemente esperar, porque el Total Coin Market Cap 2, ya lo sabéis todos, es el que más incluye al Ethereum. Entonces podríamos esperar al cruce en 3 días. Y por último el 3, que este es todas las altcoins, excepto el Bitcoin. Sí es verdad que veis que este máximo de aquí, que se marcó los 787, sí me gustaría que lo recuperase para poder entrar. Estamos también a puntito del cruce, y si nos vamos a la semana, muy buena semana le estamos dejando, recuperando otra vez la media móvil azul. Así que esto os lo dejo a vosotros. Podéis ser más agresivos y empezar a entrar con los cierres semanales de hoy, o podéis esperar un poquito más, ser un poquito más conservadores, que no pasa nada, absolutamente nada, porque llevamos esperando no sé cuántos meses a que se diera esta situación. No pasa nada por esperar un poquito más y tener más confirmación, ¿no? Pero yo creo que muy buena noticia, seguramente la mejor semana desde noviembre. Desde los primeros días de noviembre, pues seguramente tengamos la mejor semana para las criptomonedas desde entonces. Entonces, bueno, si os ha gustado este vídeo, darle por favor a me gusta. Si tenéis alguna pregunta, alguna moneda en concreto, la comentaremos. Mañana tenemos directo, así que me centraré también mucho en altcoins. Así que si queréis que analice alguna, me lo ponéis por los comentarios. Y nada, que tengáis buen día lo que queda de domingo. Esperemos que el mercado no cambie mucho tal y como está ahora mismo la situación. Y que mañana podamos hacer un directo ya con unas confirmaciones más claras. Que tengáis buen domingo, chicos. Saludos a todos.